Una vez más, Dios los bendiga en esta preciosa tarde. Es siempre un privilegio dar una palabra, compartir una palabra. Siempre es un gozo hablar de Cristo, testificar de la grandeza y las obras y los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Una vez más, los saludo a su hermano evangelista Jordi Armando Gil por este lado, siervo, amigo en Cristo, donde bendigo a cada persona que mire este video, bendigo a cada familia, cada criatura, cada alma, bendigo sus hogares con la bendición del Padre, de su Hijo y su Santo Espíritu, donde en cada momento la paz se establezca en sus vidas y en sus corazones. Una vez más, hoy nos va a traer una palabra. Yo sé que muchas veces pasamos por momentos de aflicción, de tribulación, y solamente una palabra nos levanta, nos restaura. Por eso, como de costumbre, antes de comenzar entrar en el ámbito de la palabra, siempre me gustaría orar, y me gusta orar, poner el tiempo, todo, en las manos del Dios que abre y cierra la puerta, porque las cosas son de Él y para Él, y por Él subsisten. Siempre digo esto en mis videos, porque la gloria nunca debe ser para nosotros, los aplausos nunca deben ser para nosotros, aunque seamos instrumentos de Dios, aunque seamos escogidos, seamos usados por Dios, nunca debemos de dejar que la gloria y la honra siempre sean para Dios que vive y reina por los siglos. Porque aquel que murió en la cruz fue Cristo, no fui yo ni la persona que fue instrumento. Solamente somos usados porque Él quiere, porque a Él le place utilizarnos para llevar una palabra de fortaleza, un mensaje de exhortación, de bendición. Todo lo va a hacer Él y conforme a su palabra y a su voluntad. Amado Dios, una vez más, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te presento en el nombre de Jesús de Nazaret cada persona, cada criatura, cada alma. Presento, bendito Dios, los hogares, Señor, de este pueblo, de esta nación, del mundo entero, Padre. También te pido, bendito Dios, que aquella persona, Padre, que va a mirar este video, Señor, el mensaje y la palabra que tú, Señor, le entregues en esta hora, sea recibiéndolo en su corazón, Padre, sea atesorándolo en su corazón, en su espíritu, en su alma, y poniéndolo por obra en cada momento, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas tú, amado Dios, escudriñando los corazones, los pensamientos, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que nos direcciones una vez más, Señor, al camino que tú trazaste para nosotros. Que nunca nos permitas apartarnos de tu presencia, Padre. Que nunca olvidemos, Señor, la grandeza, Señor. Que nunca olvidemos tu nombre, Padre. Que en cada momento, Señor, podamos exaltar tu nombre, Padre, con nuestras obras, nuestros pensamientos, Señor, y con cada acción que hagamos en este mundo, en esta tierra, Padre. Y te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te pido que seas tú levantando a aquella persona que haya caído, Padre. Que seas tú, Señor, dale una palabra de fortaleza, restaurando su espíritu una vez más, Señor, y renovando sus pensamientos, su mente, su corazón, su alma, inclusive su boca, Padre, para que todo lo que salga de su boca, Padre, sea bendición, no sea maldición, ni palabras ociosas, ni palabras deshonestas, no que sea hablando tu verdad, Señor, hablando tu justicia. Por eso te pido, amado Dios, a ti, mi Cristo amado, que tú todo lo conoces, Señor, que tú diste tu vida por nosotros. A ti te clamo, te suplico en esta hora, mi Rey precioso, que tomes el control, Padre, de nuestras vidas, Señor, que seas tú morando en nuestros hogares, que seas tú dándole la fuerza necesaria para aquella persona que no tiene fuerza, Padre. Multiplica las fuerzas, Señor, para que pueda avanzar, Señor, conforme al propósito. Hoy atamos a los pies de Cristo el espíritu inmundo, todo espíritu de retaliación, toda metresa. Atamos a los pies de Cristo todo principado, toda potestad, toda legión, todo hueste celeste, todo lo que se levante en contra de tu pueblo, en contra de nosotros, Padre, todo lo que nos quiera hacer la guerra, Señor, todo lo que nos quiera hacer caer, destruir, Padre. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que seas tú llevándolo, Señor, cautivo, Padre, a lugares secos y desolados, sin retorno. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, y que la bendición tuya, Padre, y la sangre que Cristo derramó en aquel cruz del Calvario sea derramada sobre nosotros, en el cual nos limpie, nos purifique y nos santifique en cada instante. Padre, gracias, Señor, por el tiempo que tú nos permites seguir disfrutando de tu presencia, seguir contemplando tu grandeza, seguir alabándote y hablando, Padre, del Cristo que nos salvó, el Cristo que sigue levantando, restaurando, libertando el pueblo de toda cautividad. Por eso bendigo tu nombre, Padre, y levanto mis manos, Señor, como agradecimiento por todo lo que haces en nuestras vidas.
Padre, guarda a cada persona, Padre, que en este video, Señor, y tu presencia, Espíritu Santo, permanezca en cada momento en sus hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, como les estaba ilustrando ahora, comenzando el video, hoy me gustaría hablar de una palabra y el tema de hoy que vamos a hablar se llama Tu decisión te acerca a la salvación. Este tema o esta palabra me la dio el Espíritu Santo en estos días, escuchando una predica y leyendo la palabra, confirmando, donde muchas veces tomamos decisiones, ¿sí?, que nos llevan a la muerte, que nos llevan al abismo, que nos llevan al fondo, tomando una decisión nada más, una sola palabra, nos hace apartarnos del propósito de Dios, inclusive teniendo una muerte tanto espiritual como física. Por eso el Espíritu Santo quiere que hable en esta hora sobre esta palabra. ¿Por qué la decisión es tan importante en nuestras vidas? Porque la decisión es algo fundamental en acercarse a Dios, en creer en Dios, en ir a su presencia, a su altar. Inclusive una decisión te hace conocer a Dios. Por eso voy a hablar en Génesis 19, donde habla sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sabemos que esta parábola o este pasaje es conocido por muchos y sabemos que este pasaje, estos versículos que habla la Biblia, es algo conocido por todos, porque desde pequeños hemos visto, ¿sí?, que se habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que fue donde cayó fuego y azufre y muchos de sus habitantes murieron. Pero hoy no te voy a hablar de Sodoma y Gomorra, hoy tengo a hablar de Lot y su familia. Hoy te voy a presentar cómo una decisión pudo salvar a uno y pudo matar a otro. Hoy tengo a hablar de Lot y la esposa de Lot. Así que Espíritu Santo, una vez más, Señor, toma el control, que toda palabra que sale de mi boca, Señor, sea tú fluyendo, Espíritu Santo, no sea yo. Ata mi carne, ata mis emociones, Padre, porque yo soy un ser imperfecto y me equivoco, Padre. Por eso no quiero hablar bajo mis emociones, no que sea hablando, Señor, bajo tu Santo Espíritu, Dios de la gloria. Fluye con poder y ministra, Padre, cada corazón que va a escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Así que todos sabemos que, como estaba comenzando el video, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Por la maldad que había en este pueblo, ¿sí? Había tanta maldad, dice la palabra, que subió a los cielos, ¿sí?, y llegó a los ojos, ¿sí?, al trono de Dios, tanto así que inclusive los niños pequeños ya estaban perdidos, ya estaban haciendo cosas abominables, es decir, no había ni siquiera, como dice la palabra, ni siquiera un justo, un niño ni siquiera ya estaba perdido. Y muchos dicen, pero un niño no tiene maldad, un niño es inocente, pero pues muchas veces, los niños reciben tantas cosas o ven tantas cosas que no son agradables que se pierden. Pero continuando con la lectura, el tema de Lot y su esposa es algo que quizás lo hemos leído en algún momento, pero no hemos tenido ese enfoque, ¿sí?, donde esa revelación, que es la palabra correcta, de cómo Lot pasó para salvarse, cómo Lot pudo escuchar la voz de Dios, cómo Lot obedeció la voz de Dios para salvar su vida, para que no pereciera. Pero su esposa, aunque había escuchado la voz de Dios, aunque había visto, ¿sí?, a estos seres celestiales, a estos ángeles que llegaron a este pueblo, ella prefirió hacer su voluntad, prefirió creer en su propia sabiduría, y eso llevó a la muerte. Así que vamos a leer en Génesis 19, desde el 14 al 17, y luego pasamos al 26. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo, a la guianza y al Santo Espíritu. Dice así: Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de ese lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad.
mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa al Dios diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ahora pasamos al versículo 26. Dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Vamos a repetir los dos últimos versículos, 17 y 26. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Padre, gracias por tu palabra, Dios de la gloria, por el tiempo que nos permite acercarnos a tu presencia. Ahora vamos a ministrar, por el tema, administrar este tiempo, ¿sí? Tu decisión te acerca a la salvación. Lo decidió obedecer a Dios, obedecer a tus ángeles, ¿sí? Que había sido enviado por Dios para salvar a su familia, inclusive a sus yernos. Pero unos decidieron burlarse, hacer caso omiso a la palabra, al mensaje que Dios le había traído para que ellos no perecieran al castigo que ya estaba establecido, que estaba determinado para esta ciudad. Y la mujer de Lot es lo mismo, pero ella decidió, así como les contaba al principio del video, hace un momento atrás, prefirió escuchar su propia voz que escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿por qué Dios trataba y me daba a entender esta palabra? Porque muchas veces, ¿sí? Nuestros familiares, ¿sí? O personas cercanas pasan por situaciones complejas y desiertos muy, muy complejos, donde inclusive los lleva a la muerte. Nosotros muchas veces nos preguntamos: ¿por qué esta persona, si siendo buena, por qué le sucedió esto, por qué lo otro? Pero no sabemos lo que Dios hizo antes de, ¿sí? Para prevenir aquella muerte o aquella situación, aquella consecuencia o aquel juicio que venía para aquella persona que estaba establecido, pero solamente una decisión podía determinar y cambiar el juicio que estaba para esta persona. Entonces muchas veces nosotros nos preguntamos, inclusive lo que nos pasa a los cristianos, hay veces tomamos decisiones sin consultar a Dios, sin escuchar la voz de Dios, sin preguntar a Dios: Dios, ¿qué te parece? Mira este proyecto, mira este propósito que tengo, mira este tema, mira este sueño. ¿Qué te parece? ¿Sí? Si es tu voluntad, Señor, confírmame, háblame y haz que suceda conforme a tu voluntad. Pero muchas veces tomamos decisiones creyendo que nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, ¿sí? Nuestro raciocinio nos va a hacer llevar al camino que Dios quiere, pero muchas veces es totalmente errado. Ahora, ¿por qué la decisión es fundamental para caminar con Dios, para escuchar la voz de Dios, para acercarse a su presencia? Porque Dios te dio libre albedrío, totalmente te dio libre albedrío. Tú eliges lo que es bueno para ti y lo que es malo. Creo que en 1 Corintios, si no estoy mal, dice: tome lícito, mas no tome conviene, tome lícito, mas no tome edifica. Es decir, tome es permitido. Todo está, ¿sí?, a mi alcance, pero depende de mi decisión si lo que está ahí me va a edificar, me va a convenir, está en mí, no otra persona, está en mí. Entonces, si yo, sabiendo que lo que está ahí me hace mal, y aún así sabiendo y teniendo el conocimiento de que me hace mal, lo hago, debo asumir las consecuencias. Ahora, la salvación es tan importante hoy en día. La vida eterna es una promesa que Dios nos ha dejado, ¿sí?
porque dice su palabra que Dios no quiere la muerte del impío. Lo dice en Ezequiel 18:32, si no estoy mal. Dice que Dios no quiere la muerte del impío. No quiere, ¿sí? Por eso el pueblo de Israel padeció tanto en aflicción, en tribulación, porque escuchaban su propia voz, aunque Dios les mostraba tantos milagros, tantas señales, ellos decidían siempre hacer su voluntad. Pero cuando ya tienen la consecuencia, ahora sí iban a la presencia de Dios, diciendo: Dios, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué me pareció? ¿Por qué me sucedió esto? Cuando Dios te responde: ¿acaso escuchaste mi voz? ¿Cuántas veces te dije que si ibas por ese camino, te iba a acontecer lo que te aconteció? ¿Acaso tuviste en cuenta mi palabra? ¿Acaso tuviste en cuenta el mensaje que te envié a través de aquella persona, de tu mamá, de tu papá, ¿sí? De tu esposo, de tu esposa, inclusive de tu hijo? ¿Acaso pensaste que quizás ellos eran instrumentos que yo había enviado para que, tratando de evitar lo que te aconteció? Y ahora, la mujer de Lot, ¿sí? ¿Por qué esta mujer le aconteció lo que le aconteció? La redundancia. Porque tomó una mala decisión. Porque aún conociendo la grandeza de Dios, aún sabiendo lo que le iba a acontecer, primero se creó sabia en su propia opinión, ¿sí? Hizo su voluntad. Tercero, siempre quería, ¿sí?, hacer lo que ella quería. Cuarto, nunca tuvo una comunión con Dios. Nunca tuvo una intimidad con Dios. Nunca, aunque su esposo, ¿sí?, era sobrino de Abraham, que Abraham fue el padre de la fe, todos conocemos. ¿Sí? Y por medio de Abraham, Lot vio la grandeza de Dios y los milagros y las bendiciones que caían sobre Abraham. Y aún así hizo su voluntad. Por eso Lot pudo salvar su vida, inclusive sus hijas pudieron salvar su vida, pero la madre pereció. Entonces, ahora Dios me hablaba sobre este tema y me decía: ¿por qué muchos de ustedes, sí, cuando ya están pasando circunstancias, están pasando aflicción, me echan la culpa a mí de la muerte, de quizá de una consecuencia de una enfermedad, bueno, diferentes cosas que afectan nuestra vida? Pero somos buenos, ¿sí?, me incluyo, somos buenos en echar la culpa a Dios, pero no somos buenos para echarnos la culpa a nosotros mismos. Es decir, somos buenos para juzgar a las demás personas, pero no somos buenos para decir: oye, verdad, yo que hice mal, o sea, que me llevó a tomar esta decisión y me llevó a tener esta consecuencia. ¿Por qué una decisión te acerca a la salvación? Dice en Proverbios 3:1 y 2, dice que: hijos míos, guarda mi ley, ¿sí?, en tu corazón. Y dice: porque largará tu vida, ¿sí?, y aumentará los años, y la paz te aumentará. Ya saben, del Proverbios 3:1 y 2, ¿sí? Y dice Proverbios 16:25, dice: hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. Si tomamos estos dos pasajes, estos dos versículos, y lo anexamos al versículo de Lot y su esposa, Lot escuchó los mandamientos, ¿sí? Él hizo caso, obedeció la voz de Dios, ¿sí? Y por eso su vida fue alargada, los años fueron alargados, su paz fue aumentada. Pero si miramos el otro versículo, Proverbios 16:25, donde dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. La mujer de Lot, es decir, Proverbios 3:1 y 2 los anexamos
¿sí? A Lot, porque él escuchó la voz de Dios y pudo salvar su vida con sus hijas. Y miramos el otro versículo, dice Proverbios 16:25, y analizamos la muerte de Lot. Dos personas, pero decisiones diferentes. Que conocían la palabra, la conocían. Conocían al Dios de Israel, lo conocían. Habían escuchado la voz de Dios, lo conocían. Habían visto tantos mensajes, prodigios, señales, la conocían. Pero aún así, uno decidió tomar la decisión propia y desechar la voluntad de Dios, y otro decidió someterse a la voluntad de Dios. Hay miles de razones, ¿sí?, donde nosotros miramos y nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil seguir a Dios? Y muchos dirán, no, es que la verdad me cuesta mucho dejar, sí, la fiesta, el alcohol, la fornicación, el adulterio. Muchas veces, sí, yo sé que si yo me sigo los caminos de Dios, sigo los caminos de Cristo, ya no voy a hacer lo que hacía. Y quizás la gente se burla de mí, mis amigos se han burlado de mí. Cuando yo me convertí al Evangelio, obviamente que todos tenemos un pasado, y también me gustaba la rumba, el alcohol, me gustaba la fornicación, me gustaban todas las cosas que a Dios sí les agradan y aborrece. Pero a pesar de todo, de eso, Dios siempre me llamaba. Dios siempre tenía misericordia de mí y me hablaba a través de sueños, de revelación, me hablaba. Y una vez, antes de que pasara un accidente y casi pierdo la vida, me había soñado yo nunca he contado esto, pero lo voy a contar en este momento, donde tuve un sueño antes de estaba durmiendo y me soñé que mi mamá estaba llorando por mi muerte, donde pues me soñaba que me había muerto, que me estaba despidiendo, que inclusive estaba en un sueño, miraba a las personas llorando por mí. Y cuando pues me despierto, yo la verdad me asusté mucho de ver lo que había visto, pero aún así oré para que Dios tuviera misericordia de mí, para que Dios me guardara de lo que me iba a pasar. Y justamente esa mañana, tuve el accidente donde la parte izquierda la tengo reconstruida, ¿sí? Quizás no se ve, pero por la misericordia de Dios que lo hizo así, donde tengo platino, tengo tornillos en la parte izquierda de mi cara, y perfectamente las cosas pudieron haber peor, pero Dios tuvo misericordia de mí, y pude salvar quizás mi vida, porque reconocí que le había fallado, reconocí que estaba pecando, reconocí que me había apartado de su presencia. Y muchas veces Dios hace que sucedan cosas para que tú entiendas y comprendas que si sigues en ese camino vas a llegar a la muerte. Si sigues haciendo caso a tu propia voluntad, va a acontecer, Dios no quiera, ¿sí?, muerte, una enfermedad grave, quizás postrado en una cama. Dios no lo quiera. Pero después decimos, Dios, ¿por qué permitiste que lo que estoy viviendo me aconteciera? Pero Dios dice la palabra que Dios no quiere la muerte del impío. O sea, dice la palabra en Ezequiel 33:11, dice, Jehová el Señor que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva del impío de su camino. Es decir, Dios no quiere, porque nos creó con amor, ¿sí? Dios nos hizo imagen y semejanza de Él. Por eso nos dotó de capacidades, de su sabiduría, de inteligencia, de su bondad. Nos dotó de herramientas, porque Él nos ama tanto. Y como nos ama tanto,
colocó algo que ni siquiera los ángeles tienen, que es la semejanza a Él. Por eso Él no quiere la muerte del impío, ¿sí? Porque ¿de qué sirve que te cree, ¿sí? Para que tu vida o tu fin sea la muerte? No tiene sentido. Pero cuando tú tomas tu propia decisión, tomas tu propio camino y sin consultar a Dios, sabiendo que las cosas que estás haciendo les agradan a Dios y aún así lo haces, de asumir las consecuencias. Por eso el pueblo de Israel tuvo tanto, pero tanta tribulación y pereció tantas veces, porque aunque ellos veían la gloria de Dios cada día, cada segundo, cada instante, siempre ellos querían hacer su propia voluntad, no querían someterse a la voluntad de Dios. Yo siempre digo, seguir a Dios no es fácil, tampoco difícil, pero siempre Dios nos sostiene en su infinita misericordia, siempre Dios nos levanta, siempre Dios nos fortalece, siempre Dios con su Santo Espíritu nos llena, porque Él sabe que nosotros somos seres imperfectos, y como seres imperfectos vamos a errar, vamos a equivocar, vamos a fallar, Él lo sabe, porque Dios es omnisciente, omnipotente, ¿sí? Por esa razón, aunque nosotros fallemos tantas veces, Él sigue siendo fiel. Pero no, Él no lo hace porque tú te merezcas eso, porque no realmente nos merezcamos eso, porque Él tiene amor para nosotros y porque Él nos hizo con amor. Y como dice su palabra, por amor a Él mismo, Él hace lo que hace por nosotros, porque somos imagen y semejanza de Dios. Yo por eso te quiero invitar en esta tarde, ¿sí? La decisión que tú tomes depende, el caminar depende de una acción, depende de una consecuencia. Puede ser para bendición o puede ser para maldición, pero depende de la decisión que tú tomes. Porque Dios no obliga a nadie. Y la persona que te diga o donde escuches que Dios quiere que haga esto, Dios no obliga a nadie. Porque Dios sigue siendo Dios. Dios es todopoderoso, ¿sí? Yo en el video pasado decía, Dios no requiere nada de nosotros que solamente la obediencia, porque Él es dueño de la plata, creador de la tierra. Él creó el mar, los vientos, los aires, los animales, todo fue creado por Él. Solamente necesita que tú le reconozcas y le adores, nada más. Inclusive para nuestro propio beneficio, porque ni siquiera es el beneficio de Dios, de nosotros mismos. Que cuando dice en Deuteronomio 28, uno habla sobre la obediencia trae bendición. Cuando tú obedeces a Dios, créame que muchas bendiciones llegan a tu vida. Créame. Y así como lo dice en Proverbios 3:1, donde dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largará tu vida y los años se alargarán y la paz se aumentará. Es decir, si yo obedezco a Dios, voy a tener primero la presencia de Dios, segundo el amor de Dios, tercero voy a estar siempre agradando a Dios y su corazón siempre en toda certeza, seguridad va a estar mi nombre, ¿sí?, en él. Pero cuando tú obedeces a Dios y escuchas y te sometes a la voluntad de Dios, Dios le agrada eso. Dios le gusta a un hijo y una persona que sobre todas las cosas le reconozca, le alabe y le adore, y que aún más se aparte de lo que él aborrece. Una decisión, una decisión nada más, te hace acercar a Dios o te hace apartarte de Dios. Porque
cuando tú tomas una mala decisión, créame que las consecuencias llegan. Créame que las cosas suceden. El juicio sucede, el juicio llega. Tenlo por seguro, porque la palabra lo registra. Es que no me lo inventé yo, la palabra lo registra. Por eso es tan importante siempre tomar una decisión y consultar a Dios, sobre toda cosa que haga, proyectos, sueños, metas, consultar a Dios. David fue tan bendecido porque él para todo iba a la presencia de Dios y consultaba a Dios. Por eso David fue tan bendecido, fue tan amado por Dios, porque en todo, aunque él era rey de Israel, él entendía que aunque siendo rey de Israel, no tenía el conocimiento, la sabiduría de gobernar un pueblo, ¿sí?, en la presencia de Dios. Porque él sabía que teniendo a Dios de su lado, primero que todo, su pueblo iba a ser bendecido, su familia iba a ser bendecida. Tercero, siempre iba a estar bajo el seno, bajo el refugio, bajo la protección de Dios. Así que esta es la palabra que quería traer en este corto tiempo, ¿sí? Tu decisión te acerca a la salvación. Así como Lot fue salvado, ¿sí?, y escuchó la voz de Dios y se sometió a la voz de Dios y pudo salvar su vida, pero su esposa fue renuente a la palabra de Dios, ¿sí? Rechazó la voluntad de Dios, quiso hacer su propia voluntad. Y eso aconteció. Convertirse en un estrategia, es decir, su muerte. Así que yo te invito en esta hora, en esta tarde, este corto tiempo. No es que tu decisión, si te aparte de los caminos de Dios, no es que tu decisión te aleje del propósito de Dios, no es que tu decisión, ¿sí?, te conlleva a la muerte, porque dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y muchos de nosotros, ¿sí?, en algún momento cuando no tenemos a Cristo estamos muertos. Pero muchos dirán, pero ¿por qué estamos muertos si yo estoy vivo, yo hablo? ¿Sí? Muerto espiritualmente. Muerto porque estamos apartados de los caminos de Dios. Muerto porque no escuchamos la voz de Dios, no sabemos, ¿sí?, la voluntad de Dios, ¿sí? Estamos muertos porque no podemos, ¿sí?, agradar a Dios. Cuando tú no puedes agradar a Dios, al Dios de los cielos y la tierra, inclusive Satanás se somete a él. Satanás pide permiso a Dios para hacer algo, porque él reconoce y entiende que sin Dios no puede hacer nada. Así que, porque una decisión que él tome sin consultar a Dios tiene consecuencias. Así que yo te invito, querido hermano, querido amigo, donde la decisión que tú tomes te salva, te bendice, te protege, te guarda, pero una mala decisión te lleva a la muerte, te lleva a una enfermedad, te lleva quizás a unas consecuencias, a un juicio drástico, a un fondo donde ya no puedas salir, porque debemos aprovechar ahora que tenemos vida, ¿sí? Porque si hay vida hay esperanza, porque tenemos la potestad, tenemos el privilegio de reconocer nuestros errores, ¿sí?, y de pedir perdón y arrepentirnos de los malos caminos que hemos andado, de las cosas inmundas que hemos hecho, de los malos caminos. Pero cuando realmente tú reconoces que Dios es todo en tu vida y que fuera de Él no eres nada, o sea, los cielos se te abren, porque hay un corazón dispuesto que reconoce que es pecador, que reconoce que apartado de Él nada es. Así que
No quiero que te pase la mujer de Lot, donde la decisión que tomó la llevó a la muerte, sino que seas como Lot, obediente, escuchando la voz de Dios en todo tiempo. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde en esta tarde, en esa preciosa, este lindo día, y que, como siempre digo, que la paz de Cristo more en tu hogar, more en tu vida, more en tu familia, donde nunca nos olvidemos que Cristo viene. Cristo viene por un pueblo, una iglesia santa, una iglesia apartada para Él, porque muchos se perderán sin la palabra. Así que Dios te está dando la oportunidad en esta hora que te conozcas y que te arrepientas de los malos caminos y puedas llegar a la presencia de Dios. No hay mejor camino que los caminos de Cristo, donde hay paz, hay seguridad, hay gozo, hay amor, hay misericordia, hay bondad, hay de todo. O sea, inclusive que tú pasando una aflicción, pasando una tribulación, vives gozándote, porque sabes que Dios en algún momento te va a bendecir, te va a proveer y te va a sacar de ese mal camino o ese mal momento que es la palabra. Así que Dios te bendiga, mi hermano, y Dios te guarde.